Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Antes de continuar con la construcción del proyecto, vamos a entender varios conceptos que son necesarios para poder vincular de manera asertiva y profesional nuestra lógica del negocio. Eso es muy importante porque de ahora en adelante nos vamos a enfocar en el concepto del ORM. Vamos a mirar cómo funciona el Entity Framework. Vamos a mirar cuáles son las principales propiedades que se tienen en cuenta a la hora de trabajar con el Entity Framework y el ORM. La idea fundamental es abordar temas que son esenciales que se utilizan hoy en día para que los procesos en el trabajo con el vínculo de datos externos o recursos externos sea mucho más sencillo. Vamos a comenzar entonces a analizar el concepto de lo que es Fluent API o lo que le llaman API fluida. Fluent API básicamente se dice que es un enfoque expresivo para la configuración de modelos de datos en Entity Framework, donde nosotros podemos tomar todas nuestras entidades e indicarle al ORM cómo queremos que se comporten esas entidades en la base de datos. Es muy importante tener en cuenta que acá, o el objetivo principal de utilizar Fluent API es eliminar las diferentes anotaciones que se utilizaban anteriormente en C#. Estamos hablando de Data Annotation. Obviamente, vamos a encontrarnos en proyectos con versiones antiguas el uso de Data Annotation. O sea, se quiere decir que no podemos desligarnos totalmente de este tipo de anotaciones que son muy importantes a la hora de desarrollar el .NET, específicamente en Network. ¿Qué podemos hacer a través de Fluent API? Nosotros vamos a poder cambiar o renombrar nuestras tablas o columnas. Quiere decir que yo voy a poder especificar cómo quiero que se llamen esas tablas. Por ejemplo, aquí tenemos en Fluent API cuáles son los métodos que podemos utilizar a la hora de definir. Por ejemplo, aquí toTable. Entonces, por aquí nos vamos a encontrar adicionalmente del toTable, que lo vamos a utilizar para poder especificar cuál es el nombre de la tabla que vamos a utilizar nosotros en nuestra base de datos. También nos va a servir para enlazar nuestro programa a la fuente de datos, indicándole con cuál tabla específicamente vamos a ir trabajando. HashColumnName me va a permitir poder especificar cuál es el nombre de la columna que quiero que quede en mi base de datos. En ocasiones, a mí me interesaría que las columnas de la base de datos no se llamen igual que los atributos de la clase o de la entidad. También me va a permitir definir llaves principales, llaves compuestas y demás. Por medio de HashKey, yo puedo definir una llave principal, donde con HashKey también puedo definir una llave compuesta. Llamamos llave compuesta a aquella llave que está compuesta por dos llaves foráneas, lo que veamos en bases de datos. Podemos configurar relaciones entre las diferentes entidades utilizando terminologías como hash1, hashmany, with1, with many y hash foreign key. Cada uno de estos métodos tiene sus propias características y definiciones. También podemos establecer restricciones y longitudes en nuestras entidades. Podemos personalizar los tipos de datos. Podemos establecer algunos valores predeterminados. Podemos crear índices y claves únicas y podemos aplicar restricciones. Todos estos elementos que nosotros llevamos a cabo de forma nativa en nuestras bases de datos, ya podemos realizarlos dentro de nuestros programas, dentro de nuestra lógica. Por acá les dejé una tabla en la cual vamos a encontrar la mayoría de métodos que son muy comunes en el Fluent API, donde nosotros podemos definir todas las características que necesitamos para nuestras entidades y nuestras tablas. Aquí tenemos el hash key, hash many, hash optional, hash required y el ignore, el map, y así sucesivamente vamos a ir encontrando una gran cantidad de métodos que en la medida que vayamos necesitándolos de acuerdo a los requerimientos de nuestro software, pues vamos a ir utilizando. Tenemos la manera de poder configurar cada uno de nuestros atributos dentro de nuestros modelos. Normalmente nos vamos a encontrar que por medio del
Model Builder, nosotros podemos reestructurar o estructurar nuestro modelo de datos. Acá, en este caso, yo le puedo estar indicando con el Model Builder que quiero que mi tabla de departamentos tenga como nombre en la base de datos T-departamento. De esa manera yo puedo cambiar el comportamiento o la referencia entre mi entidad y mi base de datos, mis tablas. Recordemos que es muy común que nosotros nos encontremos con las clases en singular y las tablas en plural. Acuérdense que por lo general siempre se va a manejar ese concepto, singular, plural. Tenemos también por acá lo siguiente. Podemos especificar el esquema de la base de datos. Por lo general, el ORM me va a ayudar a que sin importar la base de datos, yo puedo utilizar de una manera muy estándar estos métodos y va a ser muy transparente. Podemos de igual manera configurar la llave principal donde voy a especificar entity, el nombre de la entidad, el método y aquí tenemos el famoso callback, el cual me va a permitir especificar cuál es la llave principal para mi base de datos. Por lo general, acordémonos que siempre debemos tener una llave principal definida como atributo de mi entidad. Podemos definir claves compuestas, como vemos por acá. Aquí estamos definiendo una llave compuesta. Todo esto lo podemos modificar más adelante. Realmente, en el desarrollo de software hay muchas formas de hacer las cosas. Hay unas que son mucho más prácticas que otras. Hay unas que son mucho más sencillas que otras. En este caso, esto es un modelo que se hacía anteriormente directamente en el DB Context. Hoy en día el DB Context no se toca porque tendríamos una clase muy grande y a nosotros no nos sirve como desarrolladores trabajar archivos muy acoplados porque vamos a generar una dependencia muy grande y además ese archivo se nos va a ir creciendo de manera significativa y exponencial. Podemos configurar índices teniendo en cuenta propiedades. Aquí, por ejemplo, fijémonos que tenemos la entidad, tenemos la propiedad y tenemos por acá una anotación de columna donde yo le estoy especificando que este atributo name va a estar indexado en mi base de datos, donde le voy a especificar que de acuerdo a el Entity Framework, este señor va a tener una anotación de tipo indexado con atributo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo de indexar un campo? Ejemplo, el nombre. Esto sirve de manera significativa cuando vamos a hacer consultas en patrones de texto. Es decir, quiero buscar dentro de un contenido de mi columna una frase, un término específico. Si yo tengo esa columna indexada, la búsqueda va a ser mucho más rápida. Acá podemos configurar las propiedades utilizando el tema Unicode. Podemos utilizar también el tipo de dato. Podemos especificar qué tipo de dato quiero agregar a mi columna. En este caso aquí estamos definiendo que va a ser de tipo varchar. Así como puedo definir el tipo de dato, puedo especificar la longitud. ¿Okay? La longitud. Por acá vamos a encontrarnos con métodos del builder. Esos métodos los vamos a utilizar nosotros cuando definamos nuestros archivos de configuración en los puertos. Recordemos que el DBset es esa clase que se va a encargar de comunicarse con los agentes externos, con los recursos externos de datos y mi aplicación. Aquí tenemos un ejemplo, cómo podemos definir algunas propiedades para mis columnas. Ejemplo, si yo quiero definir un atributo como requerido, lo utilizo de esta manera. El builder.property, donde la propiedad me va a permitir poder especificar cuál es la propiedad y cuál es el método que le quiero asignar. En este caso, yo quiero que el campo nombre sea un campo obligatorio en mi base de datos. Aquí tenemos el hashMaxLen, que básicamente lo vamos a utilizar para especificar la longitud, la precisión, cuando estamos trabajando con valores decimales en mi base de datos, cuando tenemos el tipo de columna, hashColumnType,
cuando tenemos un valor por defecto. Si yo quiero que ese atributo tenga un valor por defecto, lo podemos hacer. Ejemplo, aquí tenemos el atributo createDate, el cual es un valor de tipo fecha, y acá le estoy indicando que el valor por defecto de este señor va a ser de tipo datatime.utcNow. Tenemos por acá el elemento hasDefaultValue SQL. Esto nos va a ayudar específicamente para nosotros poder ejecutar el método de obtener la ejecución de una función propiamente de SQL. ¿Okay? Tenemos el value generate on add. Este señor básicamente me va a permitir poder ejecutar o configurar un atributo con el autoincremental. Bien, y así podemos tener una gran cantidad de métodos que podemos utilizar al momento de configurar cada una de las propiedades que tenemos en las clases. Nosotros vamos a poder definir restricciones. Recordemos que en bases de datos se manejan los conceptos de los constraints, donde un constraint me va a permitir limitar o restringir los comportamientos o definir incluso reglas que se deben cumplir con las diferentes columnas de mi base de datos, de mis tablas. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante de un archivo de configuración. Aquí tenemos que tenemos una entidad llamada producto. Normalmente los archivos de configuración que vamos a crear nosotros en este momento van a tener el nombre de la entidad combinado con configuración. Obviamente en inglés, ¿no? Donde esta clase va a heredar de Entity Type Configuration, la cual me va a recibir como parámetro una colección genérica, en este caso mi entidad, donde vamos a encontrarnos una interfaz, una sobrecarga o una implementación. Esta señora es una interfaz, donde voy a tener que implementar la configuración. Al momento de implementar la configuración, yo voy a recibir por parámetro y por argumento, voy a recibir nuevamente la entidad y tenemos el builder. Recordemos que en la lectura que hemos venido siguiendo en el documento, el builder permitir poder especificar propiedades de Fluent API a mis columnas. Y este builder es de tipo Entity Type Builder, que es la clase, donde voy a poder utilizar builder, que es el argumento, punto to table. Acá le estoy especificando que mi tabla, mi base de datos, cuando ejecute el programa o cuando haga una migración, mi base de datos o mi tabla en la base de datos se va a llamar products. Donde acá le estoy especificando una llave principal. Donde aquí le estoy especificando que esa llave principal va a ser auto incremental. Donde tenemos acá un índice donde le estoy especificando que el nombre, la columna nombre, va a ser única, donde por acá le estoy especificando que la propiedad nombre es requerida y tiene una longitud máxima de 100 caracteres. Es importante tener en cuenta que yo no puedo utilizar hasIndex dentro de esta definición, dentro de property, porque el hasIndex se define a nivel del builder. Eso lo deben tener presente. Aquí estamos definiendo la propiedad de precio, en el cual tenemos la definición del tipo de columna o el tipo de dato, el cual definiendo el tipo de dato y estoy definiendo la configuración que quiero que tenga ese tipo de dato en mi base de datos. Como es decimal, puedo especificar cuántos enteros y cuántos decimales. Aquí, por ejemplo, tenemos la definición de una propiedad o una columna requerida. Queremos decir que es obligatorio. Y aquí tenemos un constraint. Recordemos que los constraints son las reglas. Donde acá estoy definiendo el nombre del constraint y estoy indicando que el stock debe ser mayor o igual que 0. ¿Y eso qué va a hacer? Me va a permitir verificar que cuando el usuario ingrese un valor, este señor no se le ocurre ingresar un valor negativo. Puede ser 0 o mayor que 0. Eso es dentro de la definición de cada uno de los elementos que nosotros podemos utilizar dentro
dentro del Entity Framework. Así como puedo definir esos atributos básicos de las tablas, también puedo definir las relaciones. Tenemos relaciones uno a muchos, muchos a muchos y demás. ¿Cómo podemos definir una relación uno a uno entre mis entidades y el Entity Framework dentro de mi aplicación? Aquí tenemos un ejemplo usuario y tenemos un perfil de usuario, donde estoy indicando que el usuario tiene un ID y un nombre. Por acá estamos estableciendo que el usuario se está relacionando con el perfil. Y en el perfil de usuario, en User Profile, voy a especificar cuál va a ser mi llave foránea. Recordemos que debería existir una referencia con perfiles. Si yo tuviera una tabla de perfiles, pues tendría que relacionarlo. En este caso, en el Entity Framework, siempre voy a relacionar de una manera significativa, donde tenemos este atributo o esta propiedad que me define la llave foránea. Normalmente la llave foránea siempre va a estar acompañada del nombre de la entidad y el ID. Se puede cambiar o se puede omitir esta característica, sí, ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Pero a continuación de la llave foránea es obligatorio colocar el nombre de la entidad con la cual me voy a relacionar. Ustedes no pueden separar estos dos elementos. Tienen que ir pegados, tienen que ir seguidos, porque si no el Entity Framework le va a definir su llave teniendo en cuenta la propiedad superior. Es muy importante que mantengan esta norma. Aquí, por ejemplo, es donde defino en mi archivo de configuración, donde le estoy diciendo que los usuarios tienen un perfil de usuario, con un usuario. ¿Y cuál es la llave foránea? Y aquí voy a especificar la llave foránea. De esta manera voy a establecer las relaciones que existen entre mis tablas y entre mis entidades. Aquí podemos tener la relación de uno a muchos, donde tenemos órdenes y detalles de orden, donde yo puedo especificar que una orden puede tener muchos detalles y donde un detalle pertenece a una orden específica. ¿Cómo puedo establecer la relación? Podemos usar list, pero hoy en día hay muchos otros colecciones, muchos otros tipos de datos que son mucho más eficientes y los vamos a utilizar, como son las interfaces de colección, los iCollection, donde esta lista va a apuntar hacia mi entidad que se va a relacionar, es decir, hacia orden detalle. Y en orden detalle debo definir mi llave foránea. Por lo general siempre debemos caracterizarnos que al momento de hacer esta relación, siempre debo tener la llave foránea y una colección. ¿Y en dónde va la colección? Por lo general, la colección va en la tabla hija. ¿Ok? Por acá tengo un ejemplo que de pronto puede ser un poquito más claro. Tengo aquí mi Git, donde tenemos una tabla de ciudades y una tabla de regiones. ¿Ok? Donde yo sé que una región tiene muchas ciudades. Entonces, tenemos que aquí, donde tengo la relación de muchos, es decir, la tabla padre, va a tener en este caso ya la colección. Y en la tabla hija voy a manejar la relación con la región. Eso sí es muy importante que tengamos en cuenta que el tipo de dato del ID debe ser el mismo tipo de dato que tiene la tabla padre. En este caso ustedes no van a visualizar el ID porque el ID se va a encontrar en la entidad base, pero bueno. Y por aquí tenemos el archivo de configuración de cómo representar esa relación de uno a muchos. Aquí tenemos ciudades y aquí tenemos regiones, donde fijémonos que voy a definir la relación desde ciudades. Aquí en este punto le estoy diciendo que una región se está relacionando con muchas ciudades y que tiene una llave foránea llamada región ID, que está en C. ¿Y qué es C? Las ciudades. ¿Okay?
Recuerden que C es una variable que va a contener la información del builder. Y el builder, por defecto, va a saber que estamos hablando de city. Acá estoy colocando una restricción en el onDelete, donde el onDelete le estoy diciendo que el comportamiento de la eliminación va a ser no action. Quiere decir que no me va a permitir eliminar un registro que esté relacionado. Y aquí tenemos la configuración de mi tabla de regiones. Ahora, tenemos una relación de muchos a muchos, donde por acá tenemos un estudiante curso, donde acá voy a poder especificar estudiantes, cursos, y aquí tengo mi configuración de estudiantes. Fijémonos que tenemos acá una relación cuando en el Entity Framework mi tabla intermedia no posee más atributos, puedo hacerlo de una manera. Cuando en el Entity Framework mi tabla intermedia posee más atributos adicionales, tengo que hacerlo de otra manera. Por lo general, yo casi no me desgasto y siempre utilizo una única manera, así tenga o no tenga más datos. Les digo, como para mantener la costumbre de siempre trabajarlo de una forma y no confundir. En este caso, veremos acá, tenemos estudiante, curso y estudiante, curso, donde estoy indicando que estudiante se está relacionando con la entidad estudiante, curso, donde el curso se está relacionando con estudiante, curso. ¿Por qué? Porque es una relación de muchos a muchos. Quiere decir, a ver, tenemos acá estudiantes y tenemos cursos. Entonces aquí tenemos estudiantes y cursos. Se puede decir que acá puedo tener una relación de muchos a muchos. Un estudiante puede estar matriculado en muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes. Entonces, esto lo tenemos que romper. ¿Y cómo lo vamos a romper? Con una tabla intermedia, donde esa tabla intermedia, por acá, nos va a permitir hacer esto, de uno a muchos, Entonces, esta amiga se tiene que eliminar. ¿Qué va a suceder entonces? Aquí vamos a tener la relación de la foreign key con estudiante y aquí vamos a tener la foreign key con el curso. Tenemos que representar esta relación de forma lógica en mi programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, en las tablas padre, tengo que colocar la colección con la cual me voy a relacionar. En este caso, con estudiante curso. Luego, en estudiante curso, voy a colocar los atributos que me van a permitir definir la llave foránea. En este caso, Student ID y Course ID, donde esta propiedad va a estar relacionada o linkeada o referenciada con la clase. Donde tenemos Course ID, donde ese Course ID va a estar referenciada con curso. Y aquí tenemos un atributo adicional. Y por acá tenemos la configuración de mi tabla intermedia llamada Student Course y donde estoy definiendo aquí en la parte inferior la relación que existe entre mis entidades. Ahora, yo me salté por acá un pedacito, qué pena con ustedes, que es este. Donde yo tengo acá estudiantes, curso, y cómo defino la referencia. Se define por acá, venga, miramos a ver, por aquí está, de esta manera. ¿Okay? ¿Qué sucede? No existe una entidad llamada Student Course. Cuando yo hago la ejecución de la migración, él viene y revisa acá. Muchos a muchos. Y automáticamente va a crear la tabla en la base de datos cuando haga la migración. Y cuando trabaje con los datos va a ser exactamente lo mismo. Temáticamente y no sé, de manera de lectura de la estructura, me parece un poco más sencillo leerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos
de manera muy clara, definida la configuración de la llave principal, la llave foránea. Y fijémonos acá, perdón, las llaves foráneas y la principal, donde si nos damos cuenta, estamos definiendo una llave compuesta, donde le estamos indicando al Entity Framework que el Student ID y el Course ID son la llave principal. De esa manera nosotros vamos a empezar a definir cada uno de los atributos en nuestras tablas. Entonces, esto simplemente fue una pequeña introducción conceptual a lo que es el Entity Framework, cuáles son los diferentes métodos que se necesitan trabajar en el Entity Framework para nosotros poder configurar nuestras entidades y que se puedan referenciar con mi base de datos.